Foi. Qual o nome dessa pessoa aqui, ó? Ela sempre. Ela é de Lumix. Ela. Nossa, amiga. Seu microfone está aberto. The slides are mostly in Spanish. Então, but I can... eu acho espanhol. Então, Spanish devagarinho. Mas o Júlio já fala despacito, então. Ok. Despacito. Despacito. Eu falei devagar, pero devagar não. Não tem mal. Vamos começar então a reunião. Contamos com a presença, né, com a honra de Dr. Júlio aqui. Bom, eu posso apresentar? Pode. Quer que eu apresente? Pode. Bom, pessoal, boa tarde para quem está online também. Eu sou a Márcia, diretora da Genomics, e hoje a gente trouxe o Júlio, o Dr. Júlio Martim, para dar uma aulinha para vocês. O Júlio, ele é o responsável pelo departamento de genética e carrier screening na Genomics. Então, a ideia é a gente fazer a aula e depois a gente abre para perguntas, discussões, né? Como vocês acharam. Obrigada. Hola. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, yo creo que se puede, como queráis, me podéis parar en cualquier momento para comentar algo o al final como vosotros veáis. Va a ir en relación al uso de las pruebas de screening, test de portadores, y voy a hacer alguna breve introducción de genética que yo creo que es bien conocido, pero creo que puede enfocar el tema. Al final estamos en prevención dentro de salud. Las medidas preventivas se toman porque uno conoce el riesgo. Si uno viaja a determinados países se tiene que vacunar y eso se realiza, se hace porque se conoce que hay un riesgo y se toma una medida. Las pruebas genéticas, en concreto las de screening, las de cribado, que se hace sobre individuos sanos, tienen este mismo objetivo. Pretenden prevenir. Prevenir en este caso, no en el individuo que se hace el análisis, sino en la futura descendencia, como veremos. Este tipo de pruebas en realidad se puede hacer a todos los niveles, en el feto, a nivel prenatal, en el recién nacido vivo también y en individuo adulto. En general también como concepto preconcepcional antes del embarazo o a nivel prenatal con la gestación. A nivel prenatal, si se identifica riesgo y se quiere prevenir, se van a tener que tomar medidas de terminar el embarazo, porque ya se ha hecho un diagnóstico en realidad. Por tanto, el enfoque mejor, digamos, desde un punto de vista de eficiencia y no tener que pasar por una interrupción, si así lo permite la ley, es el estudio preconcepcional. El objetivo es, claro, lo he comentado, este tipo de pruebas analizan individuos, hombre y mujer, incluyendo parejas y donantes, y trata de identificar quién es portador de una mutación en algún gen que causa enfermedades monogénicas. Esto es lo primero que hace la prueba. Pero para tener utilidad clínica, esa información no sirve de nada. No tenemos un objetivo de decirle, eres portador de esto y de esto y de esto. No tiene utilidad clínica. La utilidad clínica viene de comparar los resultados dentro de la pareja, porque estamos de nuevo en un contexto de individuo sano, no es diagnóstico, no tienen patología, la infertilidad, pero me refiero en el contexto de estas enfermedades,
y lo que queremos es comparar los resultados para ver si hay un riesgo de enfermedad autosómica recesiva o por parte de la mujer también alguna enfermedad ligada al X como Duchenne, hemofilia, etc. Con esa comparación de resultados es cuando encontramos la utilidad de estas pruebas, es cuando enfocamos si hay alto o bajo riesgo para la descendencia. Generalmente alto estamos comparando con la población general. Por tanto, alto en este contexto estamos hablando de un 25% de sus gestaciones. La herencia no tiene memoria, es decir, esto puede pasar en la primera, en la segunda, en la tercera. ¿De acuerdo? Si encontramos que hay, a esta comparativa normalmente se conoce como DNA match o emparejamiento de los datos para establecer si hay riesgo. Si hay riesgo elevado, pues ahí se les ofrecen opciones reproductivas. Bueno, sobre qué analizar podríamos entrar en mucho detalle, voy a ir muy rápido en esta parte. Obviamente, suelo decir que si hiciera la pregunta de cuántos cromosomas tenemos cada uno de nosotros, todos acertaríamos, pero no está tan claro si preguntara cuántos genes realmente tenemos. La realidad es que no está todavía acotado ese número de genes y, por simplificarlo, lo dividimos en genes que codifican proteínas y genes que no. Este tipo de pruebas están enfocadas al estudio de genes que codifican proteínas. ¿De acuerdo? Sobre todos estos genes que tenemos en el genoma, lo que uno también se puede preguntar es si de todos ellos tenemos conocimiento de cuando se alteran, causan una patología. Pues la realidad es que no. Aproximadamente solo por posición genómica, cuando se ha secuenciado el genoma humano, sabemos que hay en torno a esos 20.000 que codifican proteínas, pero solo de un 25% aproximadamente de ellos sabemos, hay ya estudios que relacionan mutaciones, cambios en el ADN con fenotipos, con enfermedades, ¿de acuerdo? Si vamos a la base de datos principal, OMIN, que recoge este tipo de fenotipos y genes, lo que encontraríamos es que esta es una descarga del 21 de septiembre del año pasado. Lo que encontraríamos es aproximadamente estos datos. Ahora ya habrán cambiado, porque en realidad en torno a unos 50, hay unas nuevas descripciones de aproximadamente 50 mensuales, ¿de acuerdo? Estos son unos 7.000 fenotipos que recoge la base de datos que hay conocimiento molecular, que el gen se altera y que causa algo. Esos fenotipos puede que no todos sean patologías. El grupo sanguíneo AB0 es un fenotipo y está recogido aquí. Hay genes que codifican para esos, RH, el Rhesus, factor, etc. Por tanto, tenemos que entender mejor qué es lo que puede estar relacionado con enfermedades. En realidad, quedaría acotado así, por simplificar. Hay aproximadamente unos 4.500 genes que están causando estos fenotipos. ¿De acuerdo? Decíamos que era 20.000 en todo el genoma, pues de estos 20.000 hay conocimiento en relación con fenotipos de unos 4.500. Pero ahí hay fenotipos, como digo, que no son patologías. Si nos vamos a la parte baja de la diapositiva, genes que dan rasgos o enfermedades monogénicas estarían en torno a unos 4.150. Y todos esos fenotipos. Ese es el máximo de información que disponemos a día de hoy, bueno, actualizado a la fecha de hoy, la que sea, pero es orientativo, que podemos utilizar. Pero aquí nos falta el patrón hereditario, la herencia, porque aquí también en este número está la herencia dominante. Y en este tipo de pruebas de cribado, la herencia dominante no se analiza. No se pretende hacer diagnóstico presintomático. De nuevo, estamos en screening, son individuos, parejas sanos, a priori sin antecedentes en la familia también. El máximo, sumando la herencia, teniendo en cuenta la herencia, se reduce el número a aproximadamente esta cifra, unos 2.200 genes en total, que sería el máximo que podríamos examinar mediante este tipo de pruebas. De ahí hacia abajo, pues lo que se estime.
Con toda esta información, ¿qué es lo que recomiendan los colegios profesionales? Bueno, el estudio de Career Screening no es un campo nuevo, se lleva haciendo desde hace más de 5 décadas en realidad. Inicialmente eran pruebas bioquímicas y ahora a día de hoy está todo enfocado en pruebas genéticas. Gracias a los avances de la tecnología, pues se puede hacer un análisis muy amplio de muchos genes y de muchos individuos a la vez. Por recoger rápido, estas guías cuando empezaron hace casi 50 años, o 50 años en realidad, obviamente tenían en cuenta conceptos como los de severidad o grupo étnico. Estaba muy enfocado también al análisis de un único gen con muy pocas variantes o variantes que eran frecuentes en determinadas poblaciones o por patologías. Por ejemplo, en Estados Unidos, los afroamericanos pues relacionan a la anemia falciforme. De ascendencia judía askenazi, pues Tay-Sachs y otro tipo de patologías que son frecuentes. Y también a nivel más universal, pues empezaron pues, con fibrosis quística, luego al cabo de un poco tiempo la atrofia muscular espinal. Al final, como digo, se utilizaban criterios sobre todo de la severidad del fenotipo y que tuviera alta prevalencia en la población en estudio, aparte de otra serie de criterios, ¿no? Sin embargo, recientemente, en el año pasado, en verano del año pasado, han salido una nueva guía, una actualización de este concepto de qué es lo que deberíamos de estudiar. Y se pone de manifiesto que definir qué genes analizar en base al concepto de fenotipo gravedad, hay desacuerdos entre hay quien piensa que la sordera puede ser severa o grave y otro individuo puede que no, otro médico, otro colegio profesional, ¿vale? Y también todos sabemos que las poblaciones hoy en día ya no están mezcladas, ¿vale? Hay mucha movilidad y por tanto se abre el espectro al hecho, estas recomendaciones cambia de decir, obviamente tiene que haber un impacto clínico de la patología, pero no debe ser el concepto de gravedad algo que determine qué gen, qué patología debe de estar incluida en este tipo de pruebas. Un concepto muy rápido aquí. Obviamente este tipo de pruebas de nuevo son en individuos sanos y lo que reportamos son solo mutaciones patogénicas realmente o probable patogénicas, no las inciertas y desde luego no las benignas. ¿Vale? También es importante entender que lo que pretende es reducir el riesgo, minimizar la manifestación de este tipo de enfermedades en la descendencia, pero nunca va a ser riesgo cero. Hay limitaciones de conocimiento, no conocemos todo respecto a las enfermedades genéticas y hay limitaciones analíticas de las tecnologías, ¿de acuerdo? Por tanto, al final se disminuye de manera significativa el riesgo de que aparezca un evento adverso en la descendencia, pero no es del cero para todas las enfermedades. En esta nueva guía, o Practice Resource, que es como ellos le llaman, manifiestan pues, distintos niveles, Tier 1 a 4, y estos niveles dejan, digamos, como nivel, digamos, de entrada casi, excepto si es muy claro la población de alto riesgo, el nivel de entrada sería el nivel 3, ¿vale? Que definen un panel de 113 genes. Los otros anteriores, el Tier 1 and 2, son de las recomendaciones previas. Si hay un nivel 4, que en general está también recomendado, si se informa bien de qué es lo que se analiza y sus ventajas y limitaciones, y que en general es por donde hemos ido la mayoría de laboratorios desde el principio, incluso antes de estas guías, ¿no? Ahora uno debe de pensar si hay estas recomendaciones, es un campo que no es nuevo, pero la tecnología sí que nos permite analizarlas de una manera más coste efectiva.
¿Tiene sentido hacerlo? ¿Hay un impacto clínico de estas patologías? Porque está claro que cuando hablamos de alteraciones cromosómicas o síndrome de Down, Pató, etcétera, Turner, pues incluso fuera de nuestro campo es más conocido que quizás una fibrosis quística o una distrofia muscular, si no hay un impacto cercano en la familia. Entonces, pero en general, ¿cuál es el impacto clínico? Hay muchas fuentes para recoger este tipo de información, simplemente unas cuantas aquí. Si nos vamos a la propia OMS, a la World Health Organization, tenemos datos de este estilo. Aquí se incluyen patologías dominantes también, que no son las que vamos a analizar en este tipo de pruebas de cribado. Pero bueno, nos están dando claramente un indicio de que, sobre todo en los países que no hay problemas de nutrición, de vacunación, nutrición e higiene, el impacto es importante, ¿vale? Si hay problemas de vacunación, higiene o alimentación, pues eso impacta mucho más quizás que estas patologías en lo que son los ingresos pediátricos y en la mortalidad infantil. Pero está claro que tienen un impacto clínico importante. También hay muchas recogidas, muchas publicaciones de cuando hay ingresos pediátricos, cuál es la carga genética asociada a esos ingresos. Y en esta recogida, que es del 2004, lo que se ve, por resumir en lo que está en azulito remarcado, del 34% de la categoría A, que era componente genético, al final en torno a un 10%, la categoría 1A en este paper, nos demuestra que el 10%, como digo, es de enfermedades single gene disorders, enfermedades monogénicas. Por tanto, está claro que, obvio, una prevalencia, son patologías severas y dan lugar a ingresos pediátricos, tratamientos. Si además tenemos en cuenta las pruebas que se han ido haciendo desde el principio de screening, desde portadores, en nuestro caso que le llamamos CGT, de Carrier Genetic Testing, bueno, dependiendo de la cantidad de genes que se analizan, lo que se ve es que hay un porcentaje muy alto de parejas, en torno a un 5%. Aquí depende también de cómo subamos o bajemos la tasa de portadores, al final la incidencia de la patología. En cualquier caso, estamos hablando de según nuestros estudios, en torno a un 4 o un 5% de las parejas, incluyendo combinación de gametos, pueden estar a riesgo. A veces por recesivas y a veces solo por algo ligado a Esta es una recogida más reciente que hicimos del anterior e incluso volvemos a los mismos datos de en torno a un 4% de parejas. Un 5%. Esto creo que es importante. Incluso si bajáramos como concepto del impacto clínico. Yo creo todos estamos de acuerdo que el ultrasound, en el screening fetal de la mujer embarazada es casi universal, ¿de acuerdo? Especialmente en función de la edad de la mujer, porque ahí aumenta el riesgo de Down y otro tipo de patologías cromosómicas. ¿Qué ocurre con el screening de las enfermedades monogénicas? La realidad es que ese riesgo es independiente de la edad y es continuo y está presente, ¿de acuerdo? Este tipo de pruebas de CGT, Carrier Screening, vienen realmente a identificar quién está a riesgo. Así como nosotros hacemos el ultrasound para detectar qué gestación está a riesgo y en función de eso realizar una amniocentesis o la prueba que corresponda o algo no invasivo más actualmente, pues el screening nos permitiría realmente identificar quién está a riesgo y a nivel preconcepcional antes del embarazo y tomar las medidas adecuadas. Esto es en el conjunto de todas las patologías. Es cierto que es comparar una única patología Down versus el conjunto de estas patologías. Bueno, nosotros analizamos el genoma, no voy a entrar en detalle, al final analizamos una parte pequeña del genoma que es el exoma, ¿de acuerdo? Esto es como compartimentalizar qué es lo que analizamos. No podemos estudiar todo el genoma, sería mucho coste para el rendimiento que sacaríamos, también nos falta todavía conocimiento
pero sí que podemos estudiar una parte que es en torno a un 1,5% de ese genoma, que se conoce como exoma, y ahí sí que vamos a identificar la mayoría de mutaciones que están causando estas patologías. Otra aproximación todavía menor sería, que es un poco como empezó este campo, pues es acotar el número de genes. El exoma es estudiarlos todos. El Gene Panel, Targeted Genes, es decidir una cantidad de genes, 100, 500, ¿verdad? Pero fuera de ahí no tendríamos más datos, eso sería lo que secuenciaríamos. Bueno, como he dicho, es un 1,5 y representa algo importante porque la mayoría de mutaciones que están causando estas patologías están en estas regiones que se conocen como exoma, ¿vale? Que son los exones. En Igenomics, efectivamente, hemos decidido la aproximación de utilizar el exoma. Utilizamos un kit de una compañía, de una de las principales de secuenciación, Illumina, y añadimos una serie de test que le llamamos test complementarios para detectar determinadas mutaciones que la tecnología de NGS todavía no permite abordar. Grandes delecciones o expansiones de tripletes, cosas muy. Consideramos que el exoma frente a multigene panel tiene ventajas que voy a tratar de reflejar en esta y en las posteriores diapositivas. Al final, obviamente, al incluir en el exoma todas las descripciones de estas patologías, estamos reduciendo el riesgo residual, ¿de acuerdo? Y de alguna manera estamos aumentando la tasa de detección de quién es portador y por tanto se reduce al final el riesgo residual. Nos va a permitir, como voy a tratar de explicar después, un matching, un emparejamiento de datos, una comparativa de datos virtualmente universal, independientemente de la prueba que se haya hecho cada uno de los individuos, ¿vale? Ahora lo veremos a posteriori. Nos permite hacer paneles virtuales. Los hemos capturado todos, los secuenciamos, pero a la hora de informar podemos decidir qué panel informar, qué cantidad de genes, cómo manejar esa información, ¿vale? Y esto puede dar una flexibilidad importante en función de cómo se lleve pues los ciclos, la cantidad de ciclos, el porcentaje de ciclos con ovodonación, por ejemplo, o el porcentaje de pacientes que se hacen el test, etc. Además, en el caso de un evento adverso, sobre todo en aquellos casos que ha habido donación de gameto, nos permitiría, sin tener, igual ha pasado un año o dos desde que se ha hecho la donación y hay un diagnóstico, nos permitiría determinar si ese riesgo puede ser de una enfermedad dominante que no estaría examinada aquí, saber si es de novo, si es una neurofibromatosis o esclerosis tuberosa, si es de novo en ese recién nacido con un ciclo de donación de óvulos o si era de la donante, si viene de la donante, para saber cómo manejar ovocitos que a lo mejor tengamos almacenados, gestaciones en cursos de esa misma donante, etc. Si no, tendríamos que ir a buscar la donante, extraer una nueva muestra de sangre, realizar la secuenciación. Esto nos permite, el exoma nos permite agilizar todo este proceso. En Igenomics tenemos una serie de paneles definidos que al final, todos ellos secuenciados con exoma, pero como he dicho, la cantidad de genes que reportamos es distinta en función del interés y se pueden aún customizar, ¿de acuerdo? Aparte de estos paneles que se ven aquí. No voy a entrar en mucho detalle, luego si conviene pues ya hablaríamos en por qué un panel pequeño en el CGT Bank que está exclusivamente dirigido al análisis de donantes, varones o mujeres, y luego para pacientes, ya dependiendo del nivel de seguridad que se quiera tener, pues estaríamos en el panel del CGT Plus o el panel del CGT Exoma. Obviamente una donante también se puede hacer este panel, pero como digo, dependiendo de la estrategia, puede convenir realizar primero un panel mínimo y a partir de ahí trabajar con actualización de datos, aumentar la cantidad de información que se necesita en ese donante para poder hacer la comparativa si alguien tiene un exoma.
¿Por qué, por qué realizar un exoma frente a un panel reducido de genes? Un multigene panel. ¿Por qué esta estrategia? Porque si nos fijamos en el panorama, qué es lo que hay ahora en el mercado, qué oferta hay en relación a las pruebas de screening, lo que vemos es que el mercado, los proveedores, el mercado se dice que está fragmentado. Cada uno ha tomado una decisión de qué genes va a reportar. 100, 200, 300, por muchos criterios, por la población a la que se dirigía, por la tecnología que utiliza, por el coste que quiere tener de realizar la prueba. Al final, esto puede llegar a complicar especialmente cuando hay mucha movilidad de pacientes, cuando la clínica tiene que hacer uso de un gameto externo, movilidad de pacientes de una clínica a otra. Puede iniciar un par de tratamientos, no conseguir éxito y decidir cambiar. Pueden haberse hecho el test 1 en la clínica 1 y resulta que cuando llegan a la clínica 2 tienen otro tipo de test. Y a lo mejor les recomiendan otro test y tenían que volver a secuenciar. A lo mejor quieren en esa segunda clínica utilizar donación y en esa clínica tienen otro test también para la donación. Por tanto, este mercado fragmentado, si hay un porcentaje significativo de donación y si hay movilidad, complica el emparejamiento de datos. Como por ejemplo se puede ver aquí. Son comparativas 1 a 1 de distintos test, todos ellos más o menos en torno a la misma cantidad de genes, 300, pero lo que se ve es que el core central, en rojo, son los genes en común en cada uno de los test, test 1 versus test 2, etc. Y cada uno de ellos tiene a sus lados genes exclusivos que no se han mirado. Si alguien es positivo, por ejemplo, en la primera parte, para uno de esos 121 genes, y el otro individuo tiene, o el donante tiene el test 2, no se va a poder saber si hay riesgo o no, ¿de acuerdo? Por esto tendríamos que volver a secuenciar. Por eso nosotros pensamos que el exoma nos aporta esta ventaja. Por ejemplo, aquí mismo se puede comparar uno de nuestros test contra otro y se ve igualmente que hay un core común y también hay genes exclusivos de cada uno de ellos, en este caso B y C, los exclusivos. ¿Qué pasaría si alguien viene positivo para uno de esos del grupo C, 74? Si esto fuera multigene panel, lo mismo que he comentado antes, no podríamos examinarlo. Pero como tenemos el exoma y hemos capturado toda la información, la podemos rescatar. No tenemos que volver a secuenciar. Los datos secuenciados, el raw data, lo tenemos y podemos recuperarlo para hacer el matching, ¿de acuerdo? Então, vou fazer uma pergunta. Todos os testes de CGT, eles hacen todo exoma, pero no leen tudo. Deixam guardado, deixam o dado bruto. Exacto. Deixam o dado bruto. Sí. Só leia uma parte desse dado. Interessa, mas está o dado bruto guardado. Exacto. Amanhã tem uma, por exemplo, hoje ela fez, um casal veio e fez com o primeiro marido. Amanhã a mulher voltou e trocou o marido. Ela não precisa mais sequenciar nada, mesmo se a gente quiser expandir o painel. A gente vai fazer um upgrade do caso dela, se a gente precisar fazer um matching de novo com o novo marido, e a gente quiser fazer o painel mais expandido ainda, porque de repente daqui a 5 anos o recomendado é 3.000 e não mais 2.500. Ou, vamos supor, você sequenciar o banco de gametas de vocês, óvulos. O marido veio, só que o óvulo, vocês fizeram um CGT Bank. Então, a gente só analisou as 7 principais, 10 principais, mais todos ligados ao X na mulher. Veio o marido, e o marido ficou em dúvida se ele queria fazer o PLUS ou o CGT Exome. Ele decidiu fazer o Exome, porque tem maior quantidade de genes, mas a doadora só tinha feito o Bank, e agora? Como que eu vou fazer o match? Eu faço o upgrade da doadora, para ela ter a mesma quantidade de genes analisados que ele, sem precisar pegar uma coleta, não nada disso.
Ou ainda, por exemplo, peguei um sêmen lá do Califórnia e o sêmen estava testado com outro painel. E o doador de sêmen tem uma variante. Só que esse painel nem existe aqui no Brasil. Como eu estou fazendo o exoma, eu consigo ter a informação de qual foi o painel que o Califórnia usou. Eu faço, entre aspas, um painel igual aqui, quanto à análise genética, para variar, mas eu tenho a informação completa do exoma. Se você pegar um gene meio complexo, por exemplo, o CFTR, quando vocês fazem um CFTR CGT, você falar, não preciso ver CFTR direito, eu posso olhar, fazer o CGT1 naquele painel, porque daí eu olho o gene completo sem precisar fazer. Né? Fazer um novo teste, né? Por exemplo, isso mesmo. Vamos supor que veio uma família que já sabe que tem algum gene, né? Já nasceu, enfim, já tem uma história familiar que tem um gene afetado. Só que eles ainda querem querem ter uma segurança maior. Você pode fazer um CGT Plus, um CGT Exome, e pedir o sequenciamento completo, o CGT1, só daquele gene que aquela família está afetada, para a gente ver, será que é alguma variante mais comum que estaria dentro do CGT, ou talvez não, ou para a gente ter a segurança de risco residual e tudo dentro daquele único gene. O CGT1 foi feito por NGS. Da NGS, sim? O CGT1? Sim. Sim, e a gente pode pedir um CGT Exome mais o ano. Porque daí a gente vai fazer o painel de recessiva e vai olhar um gene ou quantos for necessário completo. Porque o CGT Exome não é igual ao Exoma? Exoma é uma coisa. El nombre es confuso, puede ser confuso. La secuenciación es Whole Exome Sequencing, WES. El nombre del test es CGT Exome y se refiere a todos los genes recesivos o ligados al X, los 2200 que podemos reportar en este tipo de prueba. Es como decir, de todo el exoma, claro, pero no podemos incluir todo el exoma en una prueba de screening. No es necesario realizar esclerosis tuberosa, neurofibromatosis, Huntington, son dominantes. Están dentro del whole exome, pero no estarían nunca dentro del CGT exome. No estarían, porque son dominantes. O CGT Exome não é Exoma. Não. Mas vocês fazem Exome e deixam guardado. Sim. Sim. Não analisam o dado. E qual é a diferença de tamanho? Você sabe? Do exoma total, quantos genes tem? El exoma total, ¿cuántos? Aproximadamente unos 20.000, ¿de acuerdo? Pero depende de cuando la respuesta sería esta, depende de cómo se haga. E aí, aqui no Brasil, a gente pode ver dois tipos de exoma acostumados no mercado da genética, tá? Eu sou mais médico geneticista, mas pode ver para você. Tem o exoma completo, que daí estuda os 20 genes, e tem o exoma clínico, que também é falado. Que aí é como se fosse um painel também fechado de recessivas e algumas dominantes. Mas não olha os 20 mil por completo, entendeu? Por exemplo, quando vem uma criança, né? O casal teve um filho, tem alguma doença genética, não sabe o que é ainda. Exoma completo, com as características físicas, morfológicas, etc., para fechar o diagnóstico. É isso que a gente precisa. Vocês sequenciam tudo, o aparelho é o mesmo. O aparelho é o mesmo. A biblioteca está lá, só biblioteca que o tá lá. software muda o software. Aí é só Sim. apertar um botão. Hoje eu quero o exoma completo. Tá. Depende do objetivo. O botão, e na verdade, os especialistas. Porque
No CGT tem aquele painel fechado e eu consigo meio que no automático. Para o exoma, não. Não adianta eu fazer o exoma fazendo para mim. Eu não tenho nada. A gente não vai conseguir ir atrás de um diagnóstico. Eu preciso ter informação clínica do paciente, porque vai me dar uma direcionada para onde, né, como eu vou fechar aquele diagnóstico para realmente ir na direção daquela doença. Tem informação clínica, quando a gente está fazendo um exoma, não sei se é quase impossível, mas fica muito difícil. Que nem para vocês, né? Pô, ela é infértil, tá, mas cadê os exames, né? O que vai me ajudar a chegar na causa de fertilidade dessa mulher? Então, é mais ou menos por aí. Né? Por isso que a consulta genética nesse, né, quando a gente tem, pensando em doença monogênica, casais que chegam sem diagnóstico, é difícil, né? Porque normalmente vem já passado por um médico geneticista. É fundamental ter uma consulta com o médico geneticista, porque a amplitude, né, que ele vai saber como direcionar o caso é maior. A frequência de alteração, quando você colocou lá 4%, 5%, é do casal ou é do indivíduo? Do casal. Do casal. Ambos teriam a mesma mutação. Sí. En el mismo gen. No, No mismo gen. en el mismo gen. A veces la misma mutación, pero en el mismo gen. O la mujer ligada al X. No tienen recesivos ambos, sino la mujer. Por ejemplo, X frágil, FMR1, pues ese daría alto riesgo. Una pareja que a nivel recesivo no tienen nada en un mismo gen, ok, pero si la mujer es portadora del X frágil, sigue considerándose alto riesgo directo en la descendencia varón. Ahí se va en los 4, 5%. Ahí se suma, está sumado. Recesivas y X-linked. E o que a gente tem que pensar é que esses 4, 5%, quanto mais a gente analisar, mais alta vai ficar essa porcentagem. Né? Então, a gente fala de expanded carrier screening, porque quanto mais gêmeos a gente está olhando, mais alta é a chance de realmente a gente encontrar alguma coisa, né, em comum. Sí, a ver, ese 4 o 5% con el conocimiento actual es más o menos como el máximo que pensamos que hay. Con nuevo conocimiento, o sea, sí que puede, porque ahí está contando prácticamente con el exoma, ¿de acuerdo? Con el exoma, con los genes del exoma que son recesivos y ligados al X, con todos los que hay, ¿de acuerdo? O sea que, pero obviamente todo esto no es estático, no ha acabado. Siguen habiendo nuevas descripciones y podría aumentar ligeramente, pero no mucho, creo. No CGT-BENC, ali, pelo artigo, o senhor coloca que foram tratadas 2% das doadoras. Aí, por conta dos genes ligados ao X. Esse CGT-BENC, ele seria o suficiente para criar as doadoras em relação aos ligados ao X e descartar esses 2% que são as doenças monogenéticas ligadas ao X. Seria isso? Sí, Seria o suficiente para as doadoras. Sí. El CGT-BANC en mujeres, precisamente el objetivo es un objetivo como de calidad. Si identificas una donante, una mujer que es candidata a donar antes de la estimulación y es portadora de hemofilia o X frágil o Duchenne, la tienes que descartar del programa porque es riesgo directo de la donante a la descendencia. Un 25% de varones, de hombres, tendrían la patología. Y eso es el objetivo del BANC, sobre todo en mujeres, pero también depende de la legislación. Se incluyen algunos recesivos. Algunos recesivos, en general, frecuentes a nivel mundial. Es verdad que tiene un enfoque un poco más caucásico, como con fibrosis quística, pero también está las talasemias, la atrofia muscular espinal. Se puede llegar a incluir congenital adrenal hiperplasia.
dentro del bloque pequeño de recesivos, lo que permite, en realidad, esto está definido pensando que no todos los pacientes se hacen el test genético, pero todas las donantes sí deberían de tener el test genético. Y respecto a los cis-linked está claro, si es positivo, fuera del programa, no pueden donar. ¿Qué ocurre con los recesivos? Lo que nos vamos a encontrar, no sé si aquí hay luz o ahí, bueno, lo que nos vamos a encontrar, perdón. La tasa estimada en nuestra base de datos, la tasa estimada de portadores haciendo el bank es esto y esto en función de cada uno, ¿de acuerdo? Dentro de este grupo, obviamente, se encuentran también las cis-linked, pero ¿qué ocurre para el que sea positivo para algún gen SMN1, atrofia muscular espinal o el que sea, o talasemia? Las donantes podrían estar clasificadas, si se tiene esta información, las donantes podrían ser, digamos, positivas para alguno de estos, pocos recesivos, y negativas. Si el paciente decide no hacerse el test y queremos tener un banco de calidad, podemos utilizar solo para esos pacientes que nos hacen el test las donantes negativas, asumiendo que el paciente es positivo. Decide no hacer el test, pero como son relativamente frecuentes, son más frecuentes que otras, tendríamos ese criterio de calidad. Tratamos de evitar un recién nacido con fibrosis quística, con atrofia muscular espinal. Y después, las que son positivas, obviamente tendrían que utilizarse con alguien que se hiciera el test genético. Sí, todo esto, si la ley lo permite, si es ciego, si no se tiene que informar, ¿de acuerdo? También depende, ¿no? de cómo la ley lo que diga. Pero, porque si se tiene que informar, el paciente nunca va a querer a alguien positivo para una mutación, lógicamente, pero hay varios países, por ejemplo en España y en otros, en que es anónimo y la información genética de los donantes no se tiene que revelar. Se asume que todos somos portadores de algo y lo que se tiene que hacer es garantizar la viabilidad y la salud del embrión, feto y recién nacido, sabiendo que se pueden estar transmitiendo mutaciones, pero es que las mutaciones se están transmitiendo. O sea, podemos hacer el test o no, pero las mutaciones están. Ya hemos visto el impacto clínico y cuando hacemos estas pruebas detectamos individuos portadores. ¿De acuerdo? Además es lo típico de las recesivas. No hay antecedentes. El árbol familiar de las enfermedades recesivas está libre de enfermedades. Es solo cuando se forma la pareja en que ambos son portadores, si no se hace nada, pues aparece. E aqui no Brasil não tem legislação exatamente para genética na adoção, né? Tem outros testes. Mas se a gente for pensar agora na nova lei de proteção de dados, e meio que tentar, né, trazer isso como alguma segurança, a gente não pode reportar o que a gente vai fazer na doadora. Então, a gente poderia fazer algo similar ao que é feito na Europa. Eu testo a doadora e ou eu filtro, né, e acabo retirando do meu banco, etc. Mas, se elas têm algumas alterações dessas, né, que é recessiva mesmo, eu tenho que informar que ela foi testada nesse painel, deu positiva, não precisaria dizer, eu não posso dizer por causa da lei de proteção de dados qual o resultado que ela teve, mas para eu não tirar ela do banco, eu obrigatoriamente teria que testar o marido para poder fazer esse método. Né? Então, aqui tem que ter um cuidado não pela legislação reprodutiva, mas pela legislação de lei de proteção de dados, para não abrir o aula. Porque no passado
Tinha clínicas que abriam o laudo para o paciente, né? Agora a gente não pode fazer isso. Não, pergunta rápida, tipo, né? Não sei, até se você já falou, mas os casais inférteis têm a mesma frequência? Tem alguma diferença? Sí, aproximadamente igual. Estamos estudiando algún gen que parece que sí, por ejemplo, FMR1 sí que es verdad que puede ir asociado a fallo ovárico precoz, ¿de acuerdo? Entonces pero está igualmente en población general. No toda mujer con mutación de FMR1, de X frágil, acaba manifestando realmente el fallo ovárico. Muchas sí, pero no todas. Entonces, otros genes dominantes como Steiner, distrofia miotónica 1, también parece cierta relación con infertilidad, parece. Distrofia muscular y que también en mujeres puede asociarse, pero la respuesta general en la mayoría de los estudios y lo que nosotros hemos analizado, hay algo también en varones para fibrosis quística que todos sabemos, la genesia de vasos deferentes, en varón con CFTR, el alelo 5T, también se asocia. Hay algún gen que puede asociarse a algo, pero en general la respuesta es que es más o menos igual. No sé si me he explicado. Bueno, ya estamos más o menos acabando. Esto es en relación al matching, ¿de acuerdo? Al final, para el matching lo que hacemos es comparar test 1 con test 2 y podemos dividir la cantidad de genes que hay en ese test en este tipo de grupos de genes. El grupo A de genes son aquellos lista de genes que están en los dos tests. El B son los que son exclusivos de uno y el C los que son exclusivos del otro. Y esto, como he tratado de decir antes, puede complicar, pero si hacemos el exoma, esta limitación la podemos evitar y es lo que trato de poner aquí. Supongamos este escenario. Estamos ante una pareja que va a hacer un tratamiento de reproducción y utiliza donación. Y hemos hecho en el banco, por ejemplo, está analizado con un test como el nuestro que tiene el exoma. El CGT Bank es un informe de mutaciones corto. Se asume que si ya está la donante, supongamos que es un banco de ovocitos, si están las donantes es porque no son portadoras de IS-linked. Y eso ya se ha evitado, ¿de acuerdo? Sí que pueden ser portadoras o no de los genes recesivos, del pequeño grupo de genes recesivos de inicio, ¿vale? En el informe de mutación. Y ahora viene un paciente que se ha hecho cualquier test, da igual el que sea, y es positivo para un gen. Bueno, si ese gen positivo es de los pocos que están en el informe del bank, ya podemos hacer directamente el emparejamiento y ver si hay alto o bajo riesgo. Si hay bajo riesgo, se asigna esa donante y ya está. Si hay alto riesgo, significaría que la donante también es portadora, no se tiene que eliminar, pero no se va a utilizar para ese paciente. ¿De acuerdo? Esto es si el gen positivo fuera alguno de los 6 que están en el bank. ¿Qué pasaría si es para otro gen? Si es para otro gen que no está informado inicialmente en el bank. Haríamos el data upgrade. Como tenemos los datos crudos, si ese es un gen, por ejemplo el de FANCA, el de anemia de Fanconi, que no está en los iniciales. Nosotros los datos los tenemos de la donante, lo rescatamos, lo que llamamos data upgrade, y vemos el matching y será alto o bajo riesgo, muy probablemente bajo riesgo, y se asignará a la donante, ¿de acuerdo? Esta es la ventaja de si, sobre todo en el banco, ahí está el exoma hecho, pero en realidad es si uno de los dos lados tiene el exoma, nos va a permitir hacer esto. Si cada uno tiene,
el multigene panel o un panel cerrado, puede ser más complicado. Esto es un escenario de ese estilo. Al final sería, en el caso de, no me quiero enrollar mucho, pero dependiendo de, es lo mismo que he comentado, pero dependiendo de quién tiene el exoma, en este caso el paciente, nosotros imaginemos que el banco está hecho con un test, el que sea, y ha salido positivo para un gen C, que significa que se ha analizado exclusivamente en ese lado, en el donante. Cuando digo que es exclusivo, lo que quiere decir del lado del paciente que tiene el exoma es que nosotros no le hemos informado de ese gen C, pero sí le podemos informar porque tenemos su exoma. Por tanto, antes era en el banco, ahora lo hacemos aquí en el paciente. Rescatamos esa información de ese gen del grupo C o genes, los que sean, y utilizamos para hacer el matching. De nuevo aquí, el tener el exoma nos permitiría utilizar un panel que ni siquiera fuera de, en este caso, de Igenomics. Y bueno, más escenarios, ¿vale? Pero tampoco, como digo, no quiero meterme lo que pretendo transmitir es que el exoma, capturando todo el exoma y aunque hayamos decidido reportar una cantidad de genes, podemos actualizar la información para recuperar la de otro gen si es que interesa. Y así vamos a poder hacer el matching. Quizás en este caso también es importante mencionarlo y es que al hacer el exoma nosotros podemos personalizar el CGT. ¿A qué me refiero? El panel virtual de genes a reportar puede ser imitar un panel de un externo. Imaginemos que se compra una donante que tiene un test del semáforo de Estados Unidos y se tiene que utilizar esa donante sí o sí, por las características que sea, porque el paciente o la pareja quiere utilizar esa donante. Nosotros podríamos hacer al paciente el mismo test con el exoma y hacer un matching perfecto con la cantidad de genes. Al hacer el exoma, desde Igenomics se puede ofrecer no el panel que Igenomics ha definido, el CGT Plus o el CGT Exome, sino que a petición de la clínica puede decir, me interesa trabajar con este banco que tiene este test, ¿podéis hacer a los pacientes este test? La respuesta es sí. Nosotros le llamaríamos CGT Personalized, versión la que sea correspondiente a ese panel. Semaphore, Invitae, Natera, el que sea. ¿De acuerdo? Esto puede hacerse. Nosotros os recomendamos el CGT Bank porque da la flexibilidad en las donaciones, pero del lado del paciente también se puede hacer. Y ya está. Muchas gracias. Dos bancos de sêmen, então, seria isso, personalized. Tá, pega um banco de sêmen da Tratatex ou do Califórnia, são Correcto, sí. A gente faz como se fosse um esfriamento de painel. Então, a gente vai testar nessa receptora do sêmen os mesmos genes que foram analisados no painel que eles utilizaram lá fora, Semaphore, e aí a única coisa que a gente precisa é saber qual o painel, mas normalmente, enfim, ou com um ou com o outro, a gente já tem meio que esse fluxo montado, né? E eles nos enviam para a gente esse resultado do doador. Né? E aí, o que está acontecendo agora, até, né? Não sei se isso já aconteceu aqui para vocês, mas aqui eu falo de genética. Normalmente, bom, vocês conversam com o casal, né, nas consultas e tal, decide que vai fazer a doação, decide que vai fazer ou doação ou sêmen, né, doação. E o que acontece é que, bom, decidiu aqui com você. Até escolher o sêmen, ela, né, principalmente, enfim, quer melhor, quer ostentação, é aquela, né, aquela história. E normalmente elas demoram muito tempo para se decidir. O que a gente fez? E qual é o impacto?
No momento que ela decide, eu não quero resultado amanhã. Ó. Mas a gente demora 30 dias para dar o resultado. Então, a gente montou um fluxo junto com os bancos também, que, ou né, com as clínicas, a gente pode montar aqui dentro. No momento que o casal decidiu, ou ela decidiu que vai fazer a ovulação ou semi-ovulação, ela já coleta. Ela coleta o sangue e aí a gente manda sequenciar. Aí ela vai demorar 2, 3, um mês, sei lá, para decidir qual o doador que ela quer, ou às vezes ela vai ficar entre 2 ou 3, sei lá. E aí, quando ela decide, a gente recebe a informação do painel que o doador fez e né, as alterações que ele tem. Quando a gente recebe essa informação, a gente meio que vira a chavinha e faz o match. Só que a gente já ganhou todo o tempo de sequenciamento. E aí, em uma semana, ela tem resultados. Então, isso está ajudando bastante para elas não ficarem depois, né? Ai, demorei 30 dias para escolher, aí depois eu demorei mais 30 dias para ter resultado. A gente sabe que essa decisão se arrasta, tem paciente que demora 60 dias para conseguir chegar a gente com a escolha. E também, às vezes, quer importar e demora para importar, né? Então, tem toda essa história, mas daí já dá para a gente ir levando em paralelo para não esperar mais tempo. A partir do momento que indicou, já coleta e tem importação, demora isso. Então, isso é uma vantagemzinha aí que a Camila tem. Mas não, tá bom. Não. Eu acho que para o pessoal da pós, né, do curso, acho que uma informação muito nova ainda, né? Mas eu acho que a importância também de quem é estudante e está entrando, uma coisa que a gente está discutindo todos esses dias com o Júlio. No Brasil a gente não tem, né, como a gente falou antes, regulação, né, não tem uma série de coisas. Então, acho que nós, né, como, enfim, médicos e clínica, meio que a gente tem que bolar algo para se armar e se defender, porque algum caso pode acontecer. A culpa, né, não é de ninguém, teoricamente, mas sim que vai vir para nós que acabar respingando na gente, né? Então a gente sempre fala assim, bom, eu não sei se o casal vai decidir. É uma opção deles, né? Como vários outros testes genéticos que a gente tem aí. Mas, ao menos, a gente tem que ter o conhecimento de que os testes existem e a gente tem que passar para eles essas possibilidades. No momento que a gente passou isso, né, a informação, é possível. Né? Vai criar 1000 histórias, vão ter dúvidas, tem um assessoramento genético para ajudar nessas dúvidas, né? E outros cenários são os pacientes que vêm já com um risco aumentado. Primos, judeus, né? Então, aí a gente tem que alertar mais ainda, porque já tem uma história familiar em comum. A chance é muito maior, né? Aí tem vários diferentes papers que falam da comunidade judia, de primos e etc. E pode até ter 5 vezes mais chances de encontrar alguma variante em comum, né? Então, aí, de 5 para 5, né? Então, eu acho que é isso. Por exemplo, lá, a gente está falando na Europa, eles são obrigados a falar para o paciente assim, não temos conhecimento. Bom, está sabendo, não quis fazer, eu me defendi médico e eu clínica me defendi. Né? Para a gente tinha que ter isso. Acho que para a pessoa da pós, acho que é importante ter esse contato com essa informação, porque, às vezes, assim, quando a gente começa a atender casos de reprodução, quando a primeira vez que eu tive contato com fibrose cística, eu falei, e agora? O que eu vou oferecer de gênio? Eu falei, passa com geneticista, porque então, a gente tem que ter contato com a informação, saber que é possível, né? Banco de sêmen, acho que a gente vai ter que entrar com isso. Banco de sêmen ou banco de óvulo do exterior, 100% necessário. Não tem opção. Né? Não tem opção. Então, e está aumentando cada vez mais a procura, né? Seja independente, uma gestação independente, seja porque por motivos de infertilidade precisa,
Ovo doação é a mesma coisa, né? Então, só vai exponenciar com o tempo. Não, e hoje em dia as próprias pacientes, elas já pesquisam muito na internet antes de vir passar em consulta com vocês. Eu tenho certeza que deve chegar aqui no consultório e já questionar vocês, porque eu sei que tal empresa tem esse fluxo, a outra tem tal, e é importante vocês saberem que a gente tem essas ferramentas. E elas já vêm armadas, né? Pode ser até a primeira consulta aqui, mas quando ela vai vir fazer a primeira consulta, ela já olhou meio Google, né? Ela acha que sabe mais do que qualquer outra. E quando ela já vem de outras clínicas, de outros ciclos, aí, enfim, pior ainda, né? Porque a coisa... Aí elas já sabem que... Elas acham que elas sabem, meu Deus, né? E o caso delas, sempre, a paciente que está na sua frente, tem o caso mais importante, né? É a principal paciente, né? Tem que ajudar ela a se emocionar. E as pacientes cada vez mais têm voz, né? E o banco de sêmen é muito frequente mesmo. Já vem, às vezes, elas trazem assim, mas eu pesquisei que esse daqui é um gene que acomete 1%. Você não está com uma paciente. Tem 3, o sêmen que ele escolheu tem 3 das mutações. 3 mutações lá que eu falei, olha, essa daqui acho que é uma mutação muito grave. Eu recomendaria que, se você fosse seguir com esse sêmen mesmo, que você vá fazer o teste, né? E aí ela fala, mas eu pesquisei, a frequência é de 1 para 50 mil. Eu falei, mas 1 para 50 mil, se acontecer de nascer com... Como você vai garantir para ela que não vai, né? Acho que a gente tem que implementar isso do termo, que é a forma mais segura, porque se ela quiser seguir com esse banco de sêmen, a gente tem isso como proteção, porque muitas delas acabam não fazendo. Se fosse escolher alguém na rua, não teria a frequência de algum qual dia. É a menos pior, né? Qual é a doença genética menos pior? Aqui não existe, né? Porque uma surdez, uma distrofia, uma não sei o quê. Não tem, né? Na casa que cair vai ser a pior coisa do mundo, né? Então não tem menos pior. E, por outro lado, também, qual a chance de encontrar um doador sem? Né? A gente tem casais que... Mentira, não tem casais que não tem. Tem, tipo, a mulher não teve alguma mutação, não teve as mutações, ou o homem apareceu sem. Mas isso, na minha história de 10 anos no Genomics, eu acho que dá para contar numa mão, entendeu? Quantos chamaram a atenção que não tem mutação. Então, é raríssimo. Certamente aqui nós... A média é 5 mutações cada um. E tipo, ok, né? Tá, todo mundo é bonitinho, todo mundo é perfeitinho. Mas não é assim, né? E o problema não é, a gente pode carregar 50 mutações recessivas. Não vai acontecer nada com a gente. Mas quando junta, não é o problema. Então é meio que pensando nessa questão prevenção, né? Acho que é nisso, prevenção. Antes no banco de órgãos, a gente é principal, né? A gente trabalhava em parceria, eles falavam que testavam todas as doadoras. Eles não mostravam esses testes nem para a clínica, nem para ninguém, mas a paciente poderia pagar para ver, digamos assim. Então, eles cobravam uma taxa lá em euro, a paciente pagava e aí eles mandavam para a clínica. Como que ficou isso depois da LGPD, você sabe? Porque Não, vinha com o eu nome posso da descobrir paciente, para ti, eu vinha acho. com o nome da paciente e tal, tinha tudo, e eles falavam, ó, a clínica vai te avisar se tem ou não tem. Eu acho que não pode. Eu posso ver para ti, porque eles têm um comitê de estudos lá dentro da genômica, da ONU, etc. Mas eu posso perguntar para ti, eu te coloco em contato com uma pessoa que mais entende lá dentro da genômica, ela vai te dizer, mas pelo meu entendimento, está fazendo dado de uma paciente. E aí, você vai acontecer alguma coisa, mas eu acho que Uma pergunta. A respeito de um homem, por exemplo, com gene portador de gene de artrose cística, a conduta dos andrologistas, neurologistas seria mais assim, aluno após, né? Seria encaminhar para o geneticista, ou ele já solicita um exame, ou tem um exame direcionado, ou um painel direcionado para isso? hoje não tem painel para ondas com fisioterapia física, hoje não há um painel, não tem um painel direcionado. Não. O ideal é pedir o sequenciamento completo. E tu mesmo pode pedir. Tanto é esse questionamento completo. Sequenciamento completo do gene da fisioterapia física, e aí a gente faz. Ou
slides, mais ou menos. Porque quando a gente fala de fibrose cística, a gente tem duas possibilidades. Tem o sequenciamento do gene completo e tem um painelzinho com as principais mutações. Às vezes, o aconselhamento genético ajuda, tipo, a qual o mais ideal, digamos, se o caso já tem um histórico que também. Se ele não tivesse nada e tu quisesse pedir só para screening, o painel de 50% poderia ser. Mas, se já tem um histórico, etc., tu já está vendo, o ideal é pedir o sequenciamento correto, porque daí tu não vai deixar nenhum risco de nenhum. Existe possibilidade também, a gente tem um canal de comunicação direto do corpo clínico com a nossa equipe de assessoramento genético. Então, você está com um paciente, está com uma dúvida, a gente tem o e-mail, tem o WhatsApp, e aí o pessoal pode apoiar. E quando o paciente passa com a gente na consulta de aconselhamento genético, após a consulta, quem fez o atendimento faz um relatório e envia para o e-mail do médico responsável para que vocês acompanhem o que foi conversado com o paciente. Então, mas eu estava pensando quanto a isso que você me perguntou. Talvez o que você possa fazer é falar sobre com esse banco, né? E perguntar para ele que realmente ele sempre usa. E aí fazer alguma coisa diferente para a paciente. Olha, o painel que tinha essa lista de genes, o resultado tem X mutações. Mas a gente não, né? A paciente nossa, olha, as receptoras são muito exigentes. Então, assim, se eu falar para ela, tem 3 mutações aqui. Ela fala, quais são essas 3? E aí eu falo para ela, porque no site, quando compra, não tem mais revelado. Eu não quero. Porque no sêmen está revelado no site. Nesse banco específico, não. Ela fala que todas as donas fizeram, e aí tem algumas novas que não fizeram. Mas as antigas fizeram, e aí se você quiser ter acesso a isso, você paga em euro, como se fosse o valor do exame. E aí você paga para ver. Então, às vezes, mandavam para a clínica e a gente via e... Eu acho que por lei de proteção de dados, se foi assinado de que a informação pode ser compartilhada, ela pode. Porque eu vi um termo que o... Mas ela pode compartilhar para a clínica, para a paciente? Não, aí depende do que escrever ali. Eu vi, ela compartilha com o médico. Mas tu tem que ter saída, porque a gente está ele assina que pode ser compartilhado. Aí a gente, como clínica, teria que ter um termo também para falar o que a gente pode abrir. Talvez por aí, então. Ter um termo onde explique essa situação. Porque a lei de proteção de dados não proíbe de fazer as coisas. Ela proíbe se você não deixou claro que isso poderia ser feito. Se ele assina, olha, pode ser compartilhada essa informação com terceiros via específica, aí pode. Mas aí você tem que fazer alguma coisa com o banco para poder compartilhar. O que a gente vai poder compartilhar com ela? Mas eu fico muito incomodada com uma pessoa vegetariana, mas tem muita burocracia atrás disso. Tipo, o resultado de... Já aconteceu, né? Aconteceu 2 casos esse ano. Um resultado de PGTA, o laudo foi cadastrado errado, o e-mail, desculpa, foi cadastrado errado, foi para uma paciente, eram 2 Marias da Silva, sei lá. Só que um foi para um... Nossa, a gente vai fazer milhões de coisas, sabe? Porque agora vai ter informação. Então... Olha que mexe um pouco com a confiança, né? Do paciente, com o nome e a voz. Mas tá bom. Obrigada. E, bom, a gente não, quem vai fazer o podcast? Eu e a minha. Alguma coisa essa tortinha. Uma tortinha boa. Tipo, mais É só comer aquele light brasileiro. Tem o docinho que é o Café.
Obrigada. E o suco verde, viu? A Espanha tem suco verde também? Sí. Então, Então tá, se vocês quiserem